por otra parte, el tema educativo sigue encendido por parte de los gremios docentes. Ayer se realizó una conferencia de prensa con los gremios docentes donde ellos daban a señalar una serie de irregularidades que según ellos no ha dado a conocer el Ministerio de Salud en cuanto a las escuelas. Ese tema lo vamos a estar abordando en breves minutos para conocer la posición de los docentes en cuanto a este decreto dado a conocer por el Ministerio de Educación y el Ejecutivo, que ya ha salido en Gaceta Oficial. Y para hablar sobre este tema ya me acompaña el dirigente magisterial Humberto Montero. Profesor, gracias por estar con nosotros, porque usted estuvo presente en esa conferencia de prensa y usted detallaba, profesor, la cantidad de escuelas que no tienen luz, que no tienen agua y que tienen otras deficiencias. ¿Cuáles son en total esas escuelas? Porque se habla de que podrían retornar el 31 de mayo. ¿Estamos preparados, profesor? Bienvenido. Bien, gracias por darme la oportunidad, licenciado, y a todos los televidentes y radioescuchas, que Dios me lo bendiga. Sí, en el día de ayer, los miembros aglutinados de la UNESEC hicimos una conferencia de prensa para manifestar, para alzar nuestra voz ante la situación de crisis que vive nuestro sistema educativo. Y queremos dejar claro algo, licenciado, los gremios docentes no estamos obstaculizando la labor del gobierno nacional, llámese MINSA o MEDUCA, con referente al tema educativo. Es que no se nos quiere escuchar. Nosotros estamos hasta la saciedad y hemos presentado propuestas, licenciado, hemos presentado propuestas desde el año pasado ante la situación que estamos viviendo. Nosotros no pedimos el COVID, nosotros no pedimos vacunarnos tampoco de primero, porque todo eso se ha hablado en las redes señalando a los docentes de que no queremos laborar tan bien. Yo le digo una cosa, el educador panameño, yo quisiera que se pusieran así en los zapatos del educador panameño. Esto de la educación a distancia no es fácil, pero tampoco imposible. Pero lo imposible lo estamos haciendo los educadores de nuestro país, los padres de familia y los estudiantes, porque no hay recursos. El gobierno nacional, ni siquiera cuando inició este gobierno, cuando nos reunimos por primera vez con el señor presidente y que nos ha dejado varado, les presentamos una serie de propuestas en la cual estaba incluido el 6%, como lo establece la ley orgánica en su artículo 266. Aquí sabemos que hay algún grupo del poder económico aupando y abanicando la entrada. Mira, a nosotros nos preocupa el decreto. El decreto 435 que sale el 13 de abril. Le está dejando el gobierno nacional la responsabilidad a las comunidades educativas de los centros escolares educativos. Hombre. El artículo 2 que habla claramente que se va a crear un COVID-19, que van a contar de un protocolo de bioseguridad, pero el punto número 5 es el preocupante, porque la ministra nos manifestó una reunión que esto iba a ser voluntario, ponen la palabra flexible, que la educación presencial, porque ponen semipresencial, para nosotros no existe la semipresencialidad, es presencial aunque usted dé un día de clase. Y escuché una psicóloga decir que no, que esto es semipresencial sí existe. Bueno, nosotros no, un día de clase es presencial. Será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura a los estudiantes, el personal docente y administrativo de cada centro. Pero la realidad de los centros educativos, nosotros lo manifestamos en la conferencia de prensa ayer, dice claramente que las 3.107 escuelas, escúchense estos datos oficiales, porque nosotros no estamos aquí echando cuentos en un medio de comunicación tan responsable como este. Hay 1.322 escuelas que no tienen internet y el gobierno nacional dijo desde el año pasado que iba a poner internet en 451 colegios a nivel nacional si se entrara este retorno a clase, la apertura de retorno a clase en las escuelas que lo necesitaban, y no lo hemos visto. 84 escuelas que se puso internet en la comarca Nove. Yo todavía no he visto eso, porque allá los residentes, los docentes dicen, ¿dónde están esos internet instalados? Hay 1.425 escuelas que no tienen agua, 895 que no tienen luz. Y lo extraño del decreto 435, mire lo que dice en el considerando, que dice que en atención a las 450 escuelas de los centros educativos que habían iniciado el 1 de marzo, iniciaron el 1 de marzo de manera tutorial
Y las tutorías donde se dan en los colegios, en los centros educativos. Dice que en los centros oficiales y particulares realizan tutorías. Dice que el Ministerio de Educación considera oportuno la transición a la educación semipresencial. O sea, si estas escuelas ya están laborando y la ponen en el decreto, y la ministra de Educación anunció que se suspendían 19 escuelas el 12 de abril para que no iniciaran, pero de estas 400 nunca se han suspendido, ya están trabajando, que tienen menos de 25, 10, 8 estudiantes. Para ustedes, profesor, ¿cuándo sería lo ideal para abrir entonces las clases totalmente presencial para ustedes? Nosotros, los docentes de este país y las confederaciones y asociaciones de padres de familia, estamos unidos, hablando del mismo lenguaje. No nos oponemos al retorno a clase, nosotros lo que queremos es que las condiciones sean seguras. Si este decreto me dice a mí que las condiciones son seguras, nosotros vamos a estar vigilantes. El representante de los docentes de la comunidad educativa, el de padres de familia, vamos a estar vigilantes, que se le dé seguimiento, que las escuelas que se certifiquen, porque el presidente de la República habló que de 500 escuelas, 100 son las que van a entrar el 31 de mayo. Mire lo descabellado de esto, 31 de mayo. Si el segundo trimestre inicia el 14 de junio, o sea, del 31 de mayo al 4 de junio van a dar una semana, ya está 100 escuelas. Esto no puede ser. ¿Por qué no esperan al 14 de junio en el segundo trimestre y que las condiciones sean óptimas de manera integral? No como dijo el ministro Sucre en una declaración, en una entrevista, que dijo que los requisitos mínimos de estos centros educativos nosotros los vamos a certificar. Yo le pregunto al ministro Sucre, ¿qué son requisitos mínimos? ¿Ah? El alcohol, el comité de bioseguridad nada más, o que las escuelas no tengan agua, que yo quiero que me explique cuáles son los requisitos mínimos. Porque si es una realidad, profesor, que la ministra de Educación ha mencionado que ese es un tema que le preocupa mucho a las autoridades educativas, y es la falta de agua en algunos de los colegios. Sin embargo, hay que ser claro, profesor, ya en otros países han iniciado las clases y se ha cerrado son ciertos colegios, y también hay niños, por ejemplo, los que están en preescolar, que necesitan de la atención de un docente, pero en una escuela, porque no es lo mismo estudiar con el padre de familia. Mire, en los centros educativos que están laborando presencialmente, tutoría presencial, son clases presenciales, licenciado, quiero dejar claro eso, que el decreto 25 lo tenía, y este también. Las tutorías presenciales son clases presenciales, y estas escuelas son las que no tienen agua y luz, que están funcionando actualmente. Por eso que las 100 escuelas que habla el señor presidente, de las 500 que pueden ser aprobadas o las que entren, yo le hago un llamado a la comunidad educativa. Tenemos que estar vigilantes, que las condiciones sean óptimas de manera integral, que tenga agua. Si desde el 1 de enero que se reunieron con nosotros dijeron que iban a comprar 1.400 tanques de reserva entre plástico y metálicos, cosecha de agua, y todavía las escuelas no lo tienen, ¿cómo vamos a asegurar, si estamos hablando de lavado de manos, que es lo más importante, y estas escuelas reabran con el esencial mínimo, como dice el ministro Sucre? O sea, que las escuelas no tengan agua, que el estudiante lleve una botella de agua a la escuela para poder lavarse las manos. Ojo con esto, el punto 5 del decreto, mire lo que dice: contar con el consentimiento de la firma del padre de familia. O sea, están dándole, el gobierno le está dejando la responsabilidad a los padres de familia, a los docentes de la comunidad educativa, en el centro educativo, licenciado, esto es delicado. Pero sí, profesor, pero los padres somos los responsables de nuestros hijos, de los actos que hacen nuestros hijos. Pero dejar ese artículo así, ese punto así, él lo está dejando de manera abierta, porque... O es que este punto, profesor, o es que este punto a ustedes no le cae muy bien, porque tendría que ir usted a la clase y también darle clases al estudiante de manera virtual al que no va. Eso es lo que le está molestando a ustedes. Usted dio en el punto. Si nosotros vamos a entrar, créame que nosotros vamos a entrar, después que nos vacunen, porque están aupando la vacuna. Pero no va a haber vacuna para todos, profesor. Pero de la escuela, le estoy explicando, de la escuela que entremos, mire, si mi escuela entra, son 72 docentes, si entra a mi escuela, póngase que entremos, ¿cómo vamos? Los estudiantes que no manden los padres de familia, nosotros vamos a completar nuestro horario de las 5:30, nuestro horario, y el turno de la tarde también. Cuando llegue a mi residencia, tengo que conectarme con los estudiantes que no fueron
Esto es un desgaste físico. O entramos todos o no entramos. Pero profesor, ¿se no puede puede dar ser, cuando usted está dando la clase a los estudiantes que están en la no, manera presencial? ahí está el problema. Ahí se puede Porque dar, los usted puede colegios, conectar su laptop, su no, no, celular. no, no, no. Licenciado, le explico. El problema está ahí. Las escuelas no tienen internet. La administración tiene internet para todos, pero ya eso no llega a la señal. Las escuelas no tienen Por eso internet. se ha dicho Si que las usted que me da van a abrir sí herramientas, tienen internet. si no tienen internet, yo quiero que me digan qué escuelas oficiales tienen internet. Las particulares la tendrán. Las escuelas oficiales no tienen internet en su mayoría. Póngase, de las 3.107 escuelas no pasan de 10. No tienen internet y las que van a abrir, licenciados, son las que tienen menos de 100 estudiantes. Menos de 100 estudiantes. Estas escuelitas no tienen internet. No tienen internet. El Meduca tiene que ser responsable. Yo puedo llevar mi computadora, mi laptop para dar las clases, como usted lo dijo, los que están presenciales y los que están en casa, pero no tienen internet si no han querido cumplir con las herramientas. Por eso que nos quieren hacer entrar a los colegios. Mire, esto es preocupante. Vuelvo y repito, no nos oponemos. Las condiciones de los colegios no son las óptimas. Queremos que los representantes de la comunidad educativa no se dejen certificar los colegios, que quieran imponer para que entremos a la clase presencial de una manera irresponsable. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos entrar, sabemos que los estudiantes tienen que socializar, sabemos que los docentes no podemos ser reemplazados por la tecnología, jamás. Eso queremos dejarlo claro. Y mire, sin salud no hay vida y sin vida no hay educación. Por otra Entonces, parte, profesor, el 77%, según una encuesta publicada por la UNICEF, de los estudiantes adolescentes han dicho, o de los jóvenes, han dicho que necesitan regresar a la escuela, quieren retornar a las clases. Yo invito al señor Francisco Trejo, representante de la UNICEF, que salió de Unidos por la Educación, que ha dicho de manera responsable, mire, de manera responsable, que de cada 10 estudiantes, 4 no tienen internet. De cada 10 estudiantes, 2 no tienen computadora, no tienen laptop. Y que de cada 10 estudiantes en la comarca no hay nada, no hay luz, no hay nada. Entonces, él es el llamado de decirle al gobierno, cumple con las herramientas tecnológicas, pero no venga a decir Trejo aquí, de la UNICEF, decir que 20 países de Latinoamérica, entre México, Costa Rica, Uruguay, Chile, Canadá y Estados Unidos, estos países que él mencionó, ¿por qué no dice que tuvieron rebrote y cerraron su apertura? Abrieron, pero tuvieron que cerrar. Entonces, él no puede hablar del contexto de nuestro país, compararnos con otros países. Señor Trejo de la UNICEF, viva la realidad de nuestro país, porque en MINSA es verdad que los médicos, los especialistas han cumplido y han puesto el pecho por la salud de nuestro país, pero el MINSA ha sido demasiado irresponsable porque inclusive desmejoró el cronograma de vacuna, porque la gente nos señala a nosotros que nosotros pedimos la vacuna, nosotros no existíamos ni siquiera en la página amarilla y nos pusieron en la segunda fase para acelerar nuestra entrada. Nosotros no nos oponemos a entrar, pero las condiciones de la escuela, que está inclusive mencionando el señor presidente, que son 100, hago un llamado a la comunidad educativa, hay que estar vigilante de que se cumpla con las condiciones integral, no mínima, como dice el ministro Sucre. Bien, profesor Humberto Montero, vamos a ver entonces en qué queda esta situación. Lo cierto es que el decreto señala que el 31 de mayo retornan a clases varias escuelas de manera semipresencial y de seguro esto va a seguir generando más debate.